Registro de comprobantes de egreso. Acostúmbrese a trabajar con la tecla tabulador para confirmar el ingreso de un dato y pasar al siguiente cuadro. Para el ejemplo práctico, registre un comprobante de egreso de la siguiente transacción. Pago de consumo de energía eléctrica, A, de La Paz, 240 bolivianos. Con factura número 234522. Para registrar un comprobante de egreso, haga clic en el menú Contabilidad. Elija Comprobantes y haga clic en Registro de comprobantes. Para empezar el registro, haga clic en el botón Nuevo. Despliegue la lista de los documentos contables y elija Egreso. Avance con la tecla tabulador para pasar al campo Fecha e ingrese la fecha del registro. Ejemplo, 15 de mayo de 2013. Si tiene cargado el tipo de cambio en el sistema, se mostrará automáticamente. Caso contrario, ingrese el tipo de cambio correspondiente a la fecha. 6.96. El sistema al ser bimonetario, le permite realizar el registro en bolivianos o en dólares. Elija para el ejemplo, bolivianos. La moneda no incide en la cuenta, y el tipo de moneda que tiene la misma en el plan de cuentas. En Proyecto, haga clic en la pestaña y seleccione Oficina Central. Avance al siguiente campo. En el cuadro Pagado a, escriba el nombre del proveedor. Por ejemplo, Distribuidora de Electricidad, La Paz, Sociedad Anónima. En NID, ingrese el NID de la empresa. Ejemplo, 10, 20, 61, 30, 20. El campo número de recibo se habilita o se deshabilita en configuración del sistema. En este caso, se encuentra deshabilitado, ya que no es útil para este asiento. El cuadro número comprobante es un cuadro no editable y se genera de forma correlativa según el mes y tipo de comprobante. En glosa, escriba la glosa general. Tiene una longitud de 255 caracteres alfanuméricos. Los primeros 75 caracteres son copiados a la referencia, la cual irá al mayor de cada cuenta. Por ejemplo, escriba, pago por concepto de servicios de energía eléctrica, A de La Paz, 240 bolivianos. Por la factura número 234522. Presione tabulador. En un comprobante por la partida doble, debe existir por lo menos dos cuentas contables. Un cargo y un abono. Código de la cuenta cargo o debe. En la columna Código, escriba el código de la cuenta. Si no conoce el código de la cuenta contable, puede obtenerla haciendo clic en el botón Buscar cuenta, o presione la tecla F2. En la pantalla Plan de cuentas, en Código, escriba el número 1, y se filtra el grupo Activo. Si escribe el número 2, se filtra el grupo Pasivo. Si escribe el número 3, se filtra el grupo Patrimonio. Si escribe el número 4, se filtra el grupo Ingreso. Y si escribe el número 5, se filtra el grupo Egresos o Gastos. La otra forma de buscar el código de la cuenta es: en la pantalla Plan de cuentas, en Nombre cuenta, coloque el cursor y escriba el nombre de la cuenta que busca. Por ejemplo, Servicio. Se filtrarán todas las cuentas que contiene la palabra servicio. Ubique la cuenta Servicio de Energía Eléctrica. Si no existe la cuenta buscada, deberá adicionar en Editar Plan de cuentas. Para elegir la cuenta que irá al comprobante, haga doble clic sobre su código. En las columnas Código y el nombre cuenta, se muestran los datos seleccionados. La columna Referencia muestra los primeros 75 caracteres de la glosa general del comprobante. Estos datos son editables, ya que estos saldrán en el mayor de cada cuenta. Al lado de la columna Referencia, está la columna del centro de costos. Si el gasto a registrar corresponde a un centro de costos, de la lista desplegable, elija cuál.
Caso contrario, manténgalo en ninguno. En la columna debe bolivianos, escriba el importe del cargo o débito de la transacción. Por ejemplo, escriba 240 bolivianos. Presione tabulador para pasar a la siguiente columna. Ahora registraremos los datos de la factura. Estos datos se copiarán al libro de compras, IVA. Haga clic en la columna IVA. Le permite registrar los datos de una factura de compras, boletos aéreos, pólizas de importación o retenciones. En este caso, factura de compras. La parte superior de la pantalla hace referencia a los datos del comprobante. En sucursal, coloque a qué sucursal corresponde la factura. En este caso, oficina central. En el cuadro tipo de factura, tenemos a elegir tres tipos. Mercado interno, para exportaciones, e interno y exportaciones. En este caso corresponde, mercado interno. En el cuadro fecha de la factura, escriba la fecha de la factura. Puede ser distinta, o la misma fecha del comprobante. Presione tabulador, para avanzar al siguiente campo. En el cuadro NID del proveedor, escriba el NID del proveedor. Ejemplo, 10, 20, 61, 30, 20. En el cuadro número de autorización, escriba el número de autorización de la factura. Ejemplo, 29 04 00 60 80 45. Recuerde avanzar con la tecla tabulador de campo a campo. En el siguiente cuadro, ingrese el número de la factura. Ejemplo, 23 45 22. El dato código de control depende del tipo de factura. Si es factura manual será 0. Y si es facturación computarizada, debe registrar el código de control. En este caso, para el ejemplo, D5, N6, 8J, E8. En el cuadro nombre o denominación escriba el nombre del proveedor. Por ejemplo, Distribuidora de Electricidad La Paz, Sociedad Anónima. En el cuadro importe de la factura, el sistema recuperará este dato del cuadro debe. En el cuadro importe IC, no corresponde ser llenado en este caso. En el cuadro importe exento, escriba el importe, 40 bolivianos. Correspondiente a la tasa de aseo y alumbrado público. El cuadro importe neto es un cuadro no editable. Este dato es la diferencia del importe de la factura menos el importe IC y el importe exento. El cuadro crédito fiscal es un cuadro no editable. Este dato es el porcentaje del impuesto al valor agregado. 13% sobre el importe neto. Cuando termine de registrar todos los datos de la factura, haga clic en aceptar. El sistema ha generado la cuenta impuesto IVA crédito fiscal del grupo activo, calculando el porcentaje definido en códigos fijos contables. En este caso 13% del importe neto, que es 200 bolivianos, ya que los 40 bolivianos referidos al servicio de aseo y alumbrado público son exentos de impuesto al valor agregado. 200 menos 26 es 174, más los 40 suman 214 bolivianos. Importe que aparece en la columna debe de la cuenta servicio de energía eléctrica. Para insertar una línea, presione la tecla cursor abajo. Para registrar la contracuenta, haga clic en buscar cuenta, o presione la tecla F2. En la pantalla plan de cuentas, el nombre cuenta, coloque el cursor, y escriba el nombre de la cuenta que desea buscar. Por ejemplo, caja. Se filtrará todas las cuentas que contiene la palabra caja. A continuación, haga doble clic en el código de la cuenta, Caja Moneda Nacional. En las columnas código y el nombre cuenta, se muestran los datos seleccionados. La columna referencia muestra los primeros 75 caracteres de la glosa general del comprobante. Pero a partir de una segunda fila, la referencia es copiada de una fila anterior. Si la referencia no es correcta para la cuenta, se puede editar.
Presione la tecla tabulador hasta la columna Ver bolivianos. En la columna Ver bolivianos, escriba el importe del abono o crédito de la transacción. Escriba 240 bolivianos para que cuadre el asiento. Presione la tecla tabulador para pasar a la siguiente columna. Las columnas debe dólares y haber dólares son columnas no editables. Muestran el equivalente en dólares del importe en bolivianos según el tipo de cambio registrado. En la parte superior de la pantalla Registro de comprobantes, tenemos los botones de comandos, Imprimir, que graba el comprobante, e imprime en la impresora por defecto. Grabar, que guarda el comprobante. Copiar, que le sirve para copiar un comprobante anteriormente registrado, y hacer algunas modificaciones como ser la fecha, las cuentas, etc. Elegir impresora, que le permite en caso que tenga instalada más de una impresora, elegir en cuál va a imprimir. Libro mayor, que le permite revisar los mayores de las cuentas antes de grabar el comprobante. Cancelar, que cancela el registro del comprobante. En la parte derecha, tenemos la opción de imprimir 2 copias del comprobante. En la parte superior, el nombre del usuario con el que se ha ingresado al sistema. En la parte inferior izquierda, tenemos 4 botones. Busca cuenta, o F2, nos sirve para abrir el plan de cuentas y elegir las cuentas a usar. Borra línea, o F4, que me permite borrar una línea de mi asiento contable. Editar cuenta, o F3, que me permite adicionar o editar alguna cuenta, sin la necesidad de salir del comprobante, y perder mi registro realizado al momento. Adiciona línea, o F5, que se usa para adicionar una línea en el comprobante. Una vez registrado los datos del comprobante, y cuadrado los importes del debe y haber, haga clic en Grabar. Sucede en algunos casos que el monto en bolivianos en el debe y en el haber están cuadrados. Pero por el tipo de cambio, en el debe y haber en dólares no. Entonces el sistema me muestra este mensaje, que indica que el monto no cuadra en dólares. Al hacer clic en aceptar, se genera automáticamente una cuenta de ajuste diferencia de cambio, para cuadrar el asiento. Una vez cuadrado el comprobante, nuevamente haga clic en Grabar.